Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Bueno compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy 31 de enero, luego de la apertura asiática. Este es el gráfico diario, como podemos ver. Me gustaría que nos enfocáramos un momento en lo que ha sido el pasado del precio. Como siempre les digo, estamos en el desarrollo de este hombro, cabeza, hombro, que tiene su línea clavicular en los $47.000. Obviamente, mientras estamos en este proceso, lo normal sería en algún momento tener un impulso que nos llevara tal vez a intentar tocar nuevamente la línea clavicular para seguir bajando. Y teniendo ese escenario en la mente, siempre pienso que todas las subidas son, en algún punto se detienen, ya sea mucho antes de llegar a la línea clavicular, para continuar cayendo, porque estamos en el desarrollo de un patrón mucho más grande, que es el patrón del gráfico diario, luego de este rompimiento que tuvimos, ¿sí? Desde prácticamente a comienzos de enero que se dio esta ruptura, el movimiento más probable en el gráfico diario es el bajista. Del mismo modo, pues simplemente por análisis técnico, más allá de ver este hombro cabeza a hombro, podemos ver la formación constante de máximos decrecientes, que son estos puntos, y más o menos dirigidos por esta directriz. No la intento dibujar desde los máximos superiores para evitar un poco lo que es la inclinación que va a tener. De este punto, yo puedo considerar que cuando este borde superior se rompa, puede ser bastante probable que alcancemos al menos el rebote hasta la línea clavicular, pero ni siquiera hemos estado lo suficientemente cerca. En cualquier caso, también vemos la formación de cada vez mínimos, más mínimos, muy de la mano con lo que la acción del precio me indica llevar. Simplemente estamos en una tendencia bajista bastante fuerte. Y pues el objetivo de hombro cabeza a hombro son los $24.000 aproximadamente, donde evidentemente debe haber un cierre de cortos bastante masivo, por lo que este debe ser uno de los soportes más grandes del precio. Además que coincide con este pequeño máximo que se alcanzó justamente en diciembre del 2020. Fueron unos pocos días, pero a final de cuentas sí fue una resistencia significativa en su momento, donde tuvimos una corrección para luego seguir subiendo. Pero bueno, de todas maneras, ser este el objetivo del hombro cabeza a hombro es precisamente lo que me lleva a mí a pensar que aún le queda un trayecto de bajada bastante considerable. De todas maneras, estas figuras técnicas no tienen por qué cumplirse del todo y tenemos una resistencia, un soporte, disculpen, mucho más importante justo aquí en los $30.000, $31.500, en donde ha sido precisamente la zona de soporte desde el primer momento en donde lo rompimos con fuerza. Este viene siendo para mí un objetivo bastante jugoso de pensar de detenerse el precio de este movimiento bajista, al menos antes de conseguir el objetivo. No creo probable que podamos alcanzar los $24.000 sin antes haber pisado los $30.000 y quedarnos un momento en él. Quería que lo analizáramos por un momento así para luego colocar lo que son los indicadores técnicos. Fíjense, estamos en una tendencia bastante fuerte que durante la semana pasada tuvo una pequeña consolidación porque el precio recuperó la línea azul que es el TECAN. Muy bien, podemos ver también que tenemos una pequeña directriz alcista en donde el precio se estuvo sosteniendo desde que tuvimos la corrección mayor de este año. Disculpen. Ahora bien, estábamos perdiendo el ajuste en este momento, pero recuerden que esta vela apenas acaba de comenzar hace unas horas, por lo que justamente un cierre por debajo de los $37.000 me estaría diciendo que en esta temporalidad tendríamos una continuación del movimiento bajista, independientemente de esta divergencia que podemos ver en el RSI. Simplemente de ver que el precio sigue retrocediendo y cierra el día de hoy por debajo de los $37.000, sí sería una clara señal de que vamos a continuar cayendo. Podemos ver también una misma divergencia en el esquisito momento. Cada vez los valles rojos van más cerca del punto cero, pero el precio, en vez de alcanzar el rango, simplemente continúa su tendencia con más fuerza.
Anteriormente, y justamente por eso es que quiero poner el gráfico más pequeño, nos damos cuenta de que los valles ya no son regulares de rojo a verde, sino que se mantiene en rojo y se comienza a formar divergencias, y los pequeños retrocesos son simplemente para luego seguir cayendo con más fuerza. Nunca se alcanza el punto cero y se vuelve a caer con fuerza, de manera que no podemos considerar que cualquiera de estos puntos se va a formar el Valle Verde y vamos a continuar en un movimiento alcista con fuerza. A nivel de indicadores, simplemente se ve constantes divergencias, y pues los indicadores técnicos, todos, el RSI, el Esquisse Momentum, que son osciladores, pueden estar en divergencia durante mucho tiempo cuando hay una tendencia definida. Y la tendencia está bastante definida aproximadamente desde el 10 de noviembre, en donde comenzamos con estas caídas tan verticales. Cuando hay un movimiento tendencial, no se forman los valles como usualmente se ven, sino fíjense también, cuando estábamos en el movimiento alcista en julio, se forma el valle verde. Igualmente no alcanza el punto cero, sino que continúa subiendo con divergencias, subiendo con divergencias. Normalmente las divergencias llevan a movimientos en contra en algún punto, es decir, se subsana la divergencia y se regresa a las medias. Eso puede ocurrir próximamente, justamente tener que tras sucesivas divergencias en algún punto al menos regresemos a las medias para seguir cayendo. No necesariamente estos movimientos, fíjense, aquí fue un movimiento bastante agresivo. Ese día solamente se perdió un 11%, fue el 7 de septiembre, pero igualmente la tendencia alcista continuó, por lo que del mismo modo se puede especular que se pueda solventar esta divergencia con un movimiento bastante agresivo, pero no necesariamente cambiaría la tendencia bajista. Lo único que me puede a mí llevar a pensar que la tendencia bajista ha claudicado es precisamente una consolidación por encima de la media de 50 periodos, actualmente en los $43.000. Esa vendría siendo la base. De todas maneras, pues si nos damos cuenta, tenemos la media de 100 periodos y la de 200 periodos aproximadamente hasta los $51.000. Y también tenemos la línea clavicular. Yo preferiría aprovechar cualquier subida para tomar posiciones de cobertura o simplemente operar a la baja, dado que yo vendí anteriormente. Pero de todas maneras, si no quieres vender en pérdida, entre más cerca de las medias móviles que tengas en tu pantalla, abras una posición en corto, al menos puedes cubrirte de la tendencia tan fuerte que se está viendo. Podemos verlo simplemente con la acción del precio, sin considerar las noticias que cada día se ponen peor. Vamos a verlo en temporalidades más pequeñas. Ese vendría siendo como el repaso de lo que va a estar viéndose durante este mes de febrero que ya se avecina, en donde al menos esperaría que cualquier movimiento alcista a la media me ayude para armar mejor mi posición en corto para las caídas que se deben venir. En el gráfico más cercano, de todas maneras, podemos ver cosas que me indican que probablemente el movimiento bajista va a continuar. Este gráfico es de una hora, pero quiero que empecemos con el de 4 horas. Primero, hemos perdido el soporte de la directriz alcista y nos encontramos precisamente en la media de 50 periodos en el gráfico de 4 horas. La estrategia del Ichimoku me lleva a ser bastante mesurado y esperar a que tenga un cierre por debajo de los $35.500, ya que la línea verde, que es el Chikou, va a estar por debajo del precio y de todos los indicadores. Del mismo modo el precio también lo estaría, y en un cierre en ese punto es muy improbable que se pueda devolver hasta por encima de la nube. De todas maneras, pues si nos damos cuenta, esta línea de la nube fue bastante clave para mostrarme la zona de resistencia mayor. Nunca tuve un cierre por encima, por lo que jamás tuve una posibilidad de operar al alza en esta temporalidad. Y justamente en este momento vemos ya el oscurecimiento del Valle Rojo y en el RSI la pérdida del punto 50. Lo que más probable me indica que aunque el Ichimoku aún no esté claro de poderme dar mi estadística de esperanza positiva para una posición a la baja, las probabilidades más altas son las bajistas por los próximos días, ya que justamente con el oscurecimiento del Valle Rojo en este gráfico de 4 horas es más o menos la estimación del movimiento que se va a tener para los próximos 2 o 4 días. Y ya ahora un poco más cerca, en el gráfico de una hora, podemos ver que todo comenzó bastante mal.
justamente este lunes en el mercado asiático, porque aunque la bolsa china está cerrada, se divulgó la noticia de que nuevamente han baneado las criptomonedas en China. Y yo no sé exactamente cuántas veces más puede ocurrir lo mismo y afectar el precio, pero en efecto, lo único que ocurrió que realmente afecta el precio de Bitcoin fue esa noticia y todavía me quedo con la duda de tratar de entender cómo es posible que sigan baneando algo que ha estado, que nunca ha sido legal en un sitio y eso sigue afectando su precio. Pero bueno, tal vez sea la justificación para esa caída y actualmente, si nos damos cuenta, estamos lateralizando en la media de 200 periodos en el gráfico de una hora. Pues obvio, es la misma media de 50 periodos en el gráfico de 4. Esta para mí viene siendo la última soporte, más allá del que veo de 4 horas hasta los 35.500, para yo pensar que el precio va a deslizarse con fuerza a la baja. Prácticamente es el único soporte que lo sostiene antes de caer, que viene siendo exactamente, nos hemos encontrado ya ahí hoy en los $36.600. Prácticamente perder esta zona de la media de 200 puede condenar al precio a buscar la resistencia del gráfico de 4 horas en los 35.500 y de consolidar ahí, lo más probable es que continúe un movimiento bajista con fuerza. Yo no esperaría a nivel de noticias y a nivel ya ahora, no analizando el precio simplemente de forma aislada, sino de forma globalizada, que el día de hoy yo esperaba más bien un rebote alcista. Yo esperaba más bien, justamente antes de esta vela, que buscáramos era la resistencia aproximadamente los $39.800, como poco. Esperaría yo que eso hubiera sido el movimiento con el que hubiéramos aperturado Asia, porque este final de mes ya implica que va a entrar al mercado todo lo que es el rebalanceo mensual de las compañías. Y dadas las caídas que ha tenido el precio de Bitcoin durante este mes, que también han sido para el mercado del SP 500 y del Nasdaq, yo hubiese pensado que el día de hoy y el día de mañana, 1 de febrero, iban a ser bastante alcistas para el precio de Bitcoin. Un poco por compresión de lo que iba a ocurrirle a los índices principales de Estados Unidos. Y si vemos más bien, los índices de los Estados Unidos están subiendo. Este viene siendo el gráfico del Nasdaq. Podemos ver que ha subido un 0.25%, es más, se encuentra bastante cerca de la media de 200, probablemente esté buscando consolidar en ella para luego seguir subiendo o ser rechazado, pero igual vemos que se encuentra por encima de todas las medias, justo luchando contra la última. Y el SP 500 ya está incluso por encima de la media de 200, no lo para nadie, y por encima del área de volumen principal. Nada en este momento me indicaría a mí que el SP 500 no va a continuar subiendo. Es por eso que me lleva a pensar que si el mercado amplio está subiendo, justamente pensar que un activo de riesgo como Bitcoin no lo esté acompañando me parece bastante sorpresivo y debe ser fundamentado por la noticia de que han nuevamente baneado las criptomonedas en China, que sinceramente sigo sin entender del todo. Si tú sí lo entiendes, por favor déjamelo en la caja de comentarios, porque sinceramente no tiene mucho sentido que las criptomonedas puedan seguir siendo baneadas en un mismo sitio constantemente. Ahora bien, compañeros, lo más importante será seguir al precio y no anticiparse al movimiento, por lo que si no quieres operar la pérdida de la media de 200 en el gráfico de una hora, en el gráfico de 4 horas los 35.500 viene siendo el último soporte a estar vigilando para confirmar un movimiento a la baja. Ahora, para un movimiento alcista, solamente sería cuestión de observar cómo se comporta el precio frente a la resistencia de los $40.000. No aprovecharía ningún movimiento alcista en esta área porque toda esta va a ser área de fuerte zona de rechazo de venta. Un deslizamiento importante se puede dar por encima de los $40.000 al alza hasta los 42, que puede ser bastante seguro, pero pensar que el precio en alguno de estos puntos va a seguir subiendo es bastante improbable. Entonces, lo fundamental será seguir la acción del precio para poder saber cuál va a ser el destino del precio del Bitcoin para los siguientes días. Bueno, compañeros, si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos traders. Nos vemos entonces en unas horas.
para el análisis del precio del 1 de febrero. Hasta luego.